Los descalabros emocionales personales. Los ciclones que azotan los hogares. Las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo. El correr de sangre por los medios de comunicación. Las lágrimas de mujeres que luchan por su familia. Los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! ¡Comenzamos! Bien, estimados hermanos, ya estamos aquí una vez más para continuar, ¿verdad?, con este tema que hemos comenzado, que es el tema de cómo está tu familia. Y verdaderamente es una necesidad hacernos esta pregunta a nosotros mismos, porque aquí en lo que estamos hablando en esta mañana, estamos viendo la situación, ¿verdad?, que vivía Isaac y Rebeca, un matrimonio, y ellos tenían dos hijos que ciertamente Dios tenía sus planes para con ellos, pero que de alguna manera no se estaba tomando en cuenta la voluntad de Dios. Y en este caso Isaac, como padre de familia, no estaba tomando en cuenta la voluntad del Señor para sus hijos, y tampoco estaba tomando en cuenta la voluntad de su esposa, pues no consultó qué pensaba ella, qué opinión tenía. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos, como jefes de familia, como autoridad en el hogar, saber ejercer la autoridad, no imponerla, no abusar de ella. Hemos, hermanos, cometido muchos errores, y lo decía, ¿verdad? Y una de las señales, si las podemos ver de esa manera, de que hemos hecho mal nuestro trabajo como varones, como padres de familia, en su mayoría, ¿verdad? Quizás no el 100%, pero sí un 90% de varones hemos fallado como padres, hemos fallado como esposos, y no hemos sabido guiar nuestro hogar. Aquí encontramos pues que Isaac, hermanos míos, no estaba atendiendo la voluntad de Dios, ni estaba consultando a su esposa para tomar decisiones que tenía que tomar como un varón de Dios, como un hijo de Dios, sabiendo que el Señor, ¿verdad?, tiene propósitos para sus vidas y para la vida de su familia. Entonces, hermanos, es importante que cada varón, cada uno de nosotros podamos consultar primeramente al Señor, segundo, consultar a nuestra esposa. Y, hermanos, entonces nos vamos a evitar el dolor de cabeza de tener a una mujer desobediente, una mujer insumisa, porque mire, esto es como una escalerita, hablemos así amexicanadamente. Esto es como es una escalera. La Biblia dice que Jesucristo está sujeto al Padre, y la iglesia debe estar sujeta a Jesucristo. El varón debe estar sujeto a su pastor, como, hermanos míos, como el pastor está sujeto a Dios. La mujer debe estar sujeta a su marido. Pero ¿a quién se va a sujetar la mujer si el marido no está siendo, ¿verdad?, un marido que tome en cuenta a Dios en las decisiones, y anda en franca rebeldía en contra del Señor? Entonces es importante y necesario que nosotros los varones volvamos a Dios y tomemos en cuenta al Señor, pero también tomemos en cuenta a nuestra compañera, que es nuestra ayuda idónea. Son coherederas de la gracia de la vida. Yo le decía hace rato, no, la mujer no es para lavar, para planchar, para barrer, para calentar tortillas, aunque tal vez, ¿verdad?, sea parte de su labor doméstica, pero en una ocasión un hermano me decía, pastor, yo quiero que ore por mí, quiero que el Señor me dé una compañera. Y le digo, amén, hermano, vamos a orar. Sí, dice, porque necesito a alguien que lave ropa, que me arregle la casa, que me... Bueno, entonces no necesitas una mujer, necesitas una criada, le decía. Entonces, hermanos, la mujer no es tampoco robot.
no es un robot a la que todo tiene que decir que sí. A veces la mujer puede diferir de nosotros y puede que tenga la razón en muchas ocasiones. Eh, Nosotros los varones a veces hemos vivido, ¿verdad?, en una prepotencia, en un autoritarismo, en una dictadura dentro del hogar, porque como así nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Así nos decían, aquí en la casa el que manda es el hombre. Y ya decíamos hace rato, ¿verdad?, que el que manda no es el hombre, sino el que manda es Jesucristo en el hogar. La palabra de Dios es, hermano, el manual para que podamos vivir quieta, reposada, para que podamos vivir en paz, podamos vivir con gozo, para que podamos ser felices dentro del hogar. Entonces, veamos lo siguiente. Acá, la pregunta es, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? Y le recuerdo que usted puede participar con su opinión, con su comentario, con alguna petición de oración, con algún, de alguna manera, ¿verdad? Usted puede contactarnos también por los siguientes medios, que es el Facebook, por el WhatsApp, al número 914-129-7116. También puede usted contactarnos por Messenger, como usted guste, ¿verdad? Y hacer las preguntas que usted considere que son necesarias en este tema. Bueno, entonces le decía que a veces nosotros venimos de un hogar donde todo es el hombre es la máxima autoridad, el machismo, hermanos, ha sido uno de los problemas más graves en el mundo. Y entonces surge la contraparte, ¿verdad? El feminismo, que ese también es un problema que hay en la humanidad. Cualquiera de los dos está equivocado, ¿verdad? Porque ni el hombre ni la mujer, sino es Jesucristo quien debe llevar las riendas del hogar. Por eso dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero vamos, hay otro texto que la Biblia nos dice que si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces es importante, necesario que cada familia podamos poner a Cristo en el centro de nuestro hogar. Bueno, en una ocasión había un padre, fíjese que me estoy acordando aquí, que había un padre de familia que todo, siempre que hablaba decía mi casa, mi carro, mi rancho, mi televisión, todo era mí. Entonces, en una ocasión ya, pues, él sin darse cuenta, sus hijos fueron creciendo, fueron desarrollándose. Y entonces, hermanos, los hijos un día dijeron, vamos a hablar con nuestro padre, porque ya nuestro papá pues ya se está pasando. Ya solamente usa el pronombre personal mi, pues vamos a hablar con él. Ya estamos grandecitos, ya que deje de tratar a nuestra mamá de esa manera. Entonces los hijos se reunieron, lo mandaron a llamar y él llega, el hombre así, de esos hombres así, machos, ¿verdad? Mexicanos, con el sombrero ¿cómo le diré? En su cabeza y bueno, la cosa es que era un hombre así, de esos bravos. Y entonces los hijos le dicen, papá, queremos hablar contigo. ¿Y qué quieren hablar conmigo? Le dice. Pues mira, papá, queremos decirte que pues los tiempos cambian. ¿Y qué? Bueno, papá, nosotros queremos decirte que sería bueno pues que cambiaras tu manera de ser con nosotros y con nuestra mamá también. ¿Y en qué quieren que cambie? Le dice. Pues mira, papá, yo te queremos pedir pues que por lo menos pues por ahora cambies tu manera de hablar y que en lugar de decir mi casa, mi carro, mi rancho, digas nuestra casa, nuestro carro, nuestro rancho, papá. Cambiar pues esa manera de hablar. Ustedes están locos, chamacos. No tienen que hacer, pónganse a hacer algo, dice.
Y entonces el hombre, hermano, salió bravísimo de la casa y ¡pras! Golpeó la puerta. Allá iba caminando cuando da la media vuelta y empieza a caminar otra vez rumbo a la sala, y los hijos lo ven venir. Abre la puerta y los hijos dijeron, pues entonces ya se puso aquí la cosa difícil. Y entonces le pregunta el mayor, ¿qué pasó, papá? Y le dice, nada, hijo, vine por nuestro sombrero, dice. Entonces, hermanos, este padre de familia tal vez pues estaba aplicando mal, ¿verdad? Este pronombre personal, pero lo había entendido, que tenía que hacer cambios en su vida. No importa cuál haya sido la educación que te hayan dado en tu hogar, no importa cuál haya sido la educación que te hayan dado en tu familia, no importa, varón que me escuchas, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Yo quiero decirle que tenemos que cambiar. Miren, muchas veces nuestros padres, yo lo escucho, por ejemplo, con mi papá, cuando me platica acerca de cómo lo trató mi abuelito, que lo regañaba o lo maltrataba, incluso lo regaló. Y a la hora de transferirles, por decir así, alguna bendición, él se la dio a otro hijo, pero no a él, pues, como el mayor de la casa, sino que fue otro el que recibió esa bendición. Entonces, él fue de alguna manera dejado a un lado. Él se sentía mal, pues. Entonces, muchos padres recibieron malos tratos de sus papás, de manera que a veces lo único que hacemos es repetir lo que a nosotros nos han hecho. Entonces es importante que cambiemos aquello. Yo le vengo hablando acerca de un Isaac que sabía que Dios iba a bendecir a Jacob. Sin embargo, no tomó en cuenta la voluntad de Dios, ni tomó en cuenta a su esposa para tomar la decisión de darle la herencia a su hijo Esaú, de bendecirlo. Entonces yo quiero que entendamos este punto. Perdón. Entonces llegamos al punto en donde vamos a ver cómo está tu familia, tomando en cuenta, ¿verdad?, el estudio que estamos haciendo acerca de la familia de Isaac. Entonces Rebeca, hermanos, comienza a hacer cosas detrás o a espaldas de Isaac, y eso es terrible. Cuando una mujer empieza, hermanos, a cometer cosas o hacer cosas detrás del varón, quiere decir que no tiene la suficiente confianza, no hay la suficiente comunicación como para que pueda la mujer tener, ¿verdad?, un diálogo con el varón. Y entonces muchas veces prefiere, hermanos, como dijo alguien por ahí, ¿verdad?, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, aquí es donde se dan muchos problemas, hermanos, en la familia, en el matrimonio. Es donde se dan muchos problemas en la relación entre la mujer y el hombre, porque cuando nosotros somos demasiados exigentes con la mujer, con los hijos, entonces, hermanos, ellos no van a tener la suficiente confianza para acercarse a nosotros, ¿verdad? Cuando tiene un problema un hijo, ¿en qué piensa ese hijo? Si el hijo dice, mejor no le digo nada a mis padres, porque me van a regañar, me van a pegar. La mujer, cuando esconde, ¿verdad?, dinero u oculta información que es importante dentro del hogar, hermanos, es porque nosotros los varones hemos cometido esa falta. O tal vez la mujer traiga alguna administración de su hogar, ¿verdad?, una enseñanza de parte de su mamá, ¿verdad?, de que pues al hombre no hay que decirle todo. Miren cómo está el mundo, que hay hombres que dicen a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Pero también, hermanos, la mujer, ¿verdad?, puede decir, pues al hombre no hay que decirle todo.
Entonces, como que las malas cosas, como que se equilibran, fíjese. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu familia? En este hogar que estamos hablando, fíjese que Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Eso es tremendo porque, mire, yo lo voy a leer para usted. Estamos hablando de Génesis capítulo 27 y vamos a ver, hermanos, aquí, a ver si lo encontramos. Entonces, fíjese, a ver aquí donde estamos. La Biblia dice pues aquí que, a ver, lo voy a regresar, creo que estamos en el capítulo 26. Estoy buscando con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y donde dice la Biblia que Rebeca, hermanos, tenía una inclinación sentimental, vamos a decirlo así, por su hijo Jacob. Pero Isaac, dice la Biblia que su corazón se inclinaba, hermanos, hacia su hijo Jacob. Entonces, a ver, estoy aquí, estoy tratando de encontrarlo, pero bien, mientras usted y yo, bueno, mientras yo busco aquí, le digo algo, quiero que el Señor bendiga su hogar, quiero que el Señor bendiga su familia, hermanos, y que el Señor guarde su hogar. Por eso es que le pregunto esta mañana, ¿cómo está tu familia? Mire, Génesis capítulo 25 nos habla acerca de estos niños. Dice que cuando nacieron, salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Lo voy a leer en una traducción más actual. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Y mire que aquí hay algo tremendo, pues que siempre hay diferencias entre los hermanos. Diferencias me refiero físicas, pero qué cosas, también hay diferencias en la manera de pensar, hermano. Y eso es tremendo, ¿verdad? El primero en nacer era pelirrojo. El segundo, pues tal vez, ¿verdad?, tenía el cabello castaño, no sé. Pero lo cierto es que Esaú, hermanos, era velludo. Era peludo, decimos nosotros. Pero su hermano, entonces, hace la diferencia aquí la palabra de Dios, que no era igual que él. Entonces, a veces nuestros hijos, bueno, no a veces, siempre nuestros hijos van a ser diferentes. A veces la manera como tratamos a uno de ellos es diferente a la manera de cómo tratamos al otro, ¿verdad? Nuestro corazón debería ser equilibrado en cuanto a eso, pero a veces tiene que ver, ¿verdad?, con el carácter, con la manera de ser del hijo. Yo tengo hijos y yo sé que son diferentes, ¿verdad? Auri es alegre, ella es dicharachera, es muy sociable. Sandy es un poco más quizás callada o más calmada, pero es muy inteligente también y le gusta buscar de Dios, y eso a mí me encanta. Pues en la vida de José Edwin igual, aunque es un poquito terco, ¿verdad?, en lo que él cree, pero bueno, yo lo bendigo, y es un hijo también que me ha traído muchas bendiciones porque él le sirve al Señor. También mi hija Yamilet, esa es más callada, ahora más enojona, pero también, ¿verdad?, es mi hija y los amo. Y hermano, hay cosas, ¿verdad?, que tengo que reconocer. Yo cometí muchos errores y tengo hijos también fuera del hogar y también los amo.
¿verdad? Los amo mucho, los quiero bastante y los extraño. Pero volvamos al punto, ¿verdad? No todos los hijos son iguales. Entonces, aquí hay algo importante, hermanos. Los niños crecen. Eso es de ley. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Entonces, hermanos, ahí está la diferencia, ¿verdad? Una de mis hijas es maestra, la otra no terminó su carrera, pero tienen una pequeña empresa. El muchacho es pastor, la otra niña pues ya está terminando una carrera de ingeniería, y eso pues los hace distintos, los hace diferentes, ¿verdad? Pero el problema aquí está en Génesis capítulo 25, verso 28. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Mire, aquí está un gran problema, hermano. Un gran problema. Porque, hermanos míos, la Biblia dice pues que nosotros debemos amar a nuestros hijos. Debemos criarlos en amonestación, criarlos en disciplina. Pero, hermanos míos, ¿qué pasa cuando el corazón de un padre se inclina más, ¿verdad?, hacia un hijo? ¿Qué pasa cuando un padre, hermanos, ama más a uno que al otro? Ahí hay un problema, ahí se da un conflicto terrible. A veces los sentimientos paternos o los sentimientos maternos se vuelcan sobre un hijo solamente, hermanos, y los otros se quedan así viendo también, ¿verdad? Por ejemplo, hace tiempo, yo no sé, yo creo que ahora no se da, espero yo, perdón, hermanos, pero hace tiempo los machos mexicanos preferíamos varones. O sea, si la mujer estaba embarazada, preferíamos varón, que sea varón, porque si es niña, ni me la traigas, ¿verdad? Y muchos hermanos, si son niñas, las desechan. Eso es el clásico macho mexicano, ¿verdad? Si es mujer, le decían antes, regálala o vete de la casa, no me sirves. Entonces, hermanos, es terrible cuando un padre tiene preferencia por un hijo o una hija, o una madre tiene preferencia por un hijo o por una hija. Cuando esto pasa, hermanos, hay división en el hogar, hay conflictos fuertes entre los hermanos. Hasta cuando hay pleitos entre papá y mamá, siempre hay partidismos entre los hijos. Por ejemplo, un día mi papá y mi mamá peleaban, y ellos peleaban a insultarse, a darse, no sé, aruñones, golpes, insultos, empujones y muchas cosas. Entonces mi hermana, ahora sí que mi hermana, la que sigue después de mí, se metió a defender a mi mamá. Y yo me metí a defender a mi papá. Y mientras mi papá y mi mamá estaban peleando allá, yo estaba acá peleando con mi hermana. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de lo que estaba sucediendo, dejaron de pelear. ¿Verdad? Yo no sé cuántos padres se dan cuenta de que los conflictos que usted tiene en el hogar, que usted tiene con su esposa, hermanos, están afectando a sus hijos. A veces hasta de grande los hijos nos dicen, papá, no peleen delante de nosotros. Se sienten mal, ¿verdad? Se sienten mal. Es triste cuando un padre le dice a un hijo o a una hija, es que tu mamá no entiende, tu mamá es esto, tu mamá es aquello. Eso no ayuda en nada, al contrario, hermanos, afecta la relación entre los hijos con los papás, ¿verdad? Cuando una mamá habla mal del padre, hermanos, lo que está provocando es un conflicto, es problema en la familia. Pero volvamos al punto, las consecuencias de la preferencia hacia un hijo. Hay muchos Isaac, hay muchas Rebeca en el mundo,
que no saben que tener a un hijo consentido afecta la relación familiar. Sí, mi hermano, afecta la relación familiar porque de pronto el hijo menos, vamos a decir, menos beneficiado con el cariño de mamá o de papá, hermanos míos, se vuelve rebelde, se rebela. Y entonces empieza a hacer cosas para llamar la atención y tal vez se va hasta los vicios, a las drogas, al alcohol. Hay hijos, hermanos, que se rebelan contra papá porque tal vez el papá quería que fuera un gran hombre, como dice aquella canción, el gran varón, ¿verdad? Y lo trataba con energía, sin cuidado, pues, lo maltrataba. De manera que el niño dijo, pues yo no quiero ser hombre, ¿verdad? Mi mamá es más cariñosa. Y entonces empieza a ver en la mamá la figura de alguien que él quiere ser cuando sea grande. Entonces, hermanos, ese es uno de tantos razones por las que se da la homosexualidad, tal vez. Entonces, la rebeldía, hermanos míos, es consecuencia de la preferencia hacia un hijo. Mentiras, por ejemplo, hay quienes ocupan la mentira. En el caso de Rebeca, hermanos, le mintió a Isaac. La mentira no es decir nada más o declarar algo que es falso, no. Mentir, hermanos, también tiene que ver con ocultar información. Y aquí, hermanos, se puso de acuerdo Rebeca con su hijo con su hijo Jacob, para mentirle al papá, para mentirle a su esposo. Hermano, cuando hay consecuencias, cuando hay preferencias hacia un hijo, hay hipocresía, desconfianza, amarguras, rencor, incluso intentos de homicidio. Porque en el caso aquí, ¿verdad?, de Esaú y Jacob, hermanos, Esaú intentó matar a Jacob. Hay desintegración familiar. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debemos checar cómo está nuestra familia. ¿Sí? ¿Hay alguno de tus hijos que no les estás dando la atención adecuada? Entonces, se necesita que vuelvas tu corazón hacia tu hijo, hacia tu hija. La Biblia dice que en estos tiempos, precisamente, en estos últimos tiempos, el Señor enviaría a Elías. Lo enviaría, hermanos, para que pudiera regresar el corazón de los padres hacia los hijos. Volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero yo creo que este espíritu, el espíritu de Elías, hermanos, va a ayudar para que los padres vuelvan el corazón hacia sus hijos, aquellos hijos que no le han dado cariño, que no le han dado tiempo, que no le han dado, hermanos, un poco de confianza, ¿verdad? Un voto de confianza. ¿Cómo está tu familia? Acuérdate que la Biblia dice en San Mateo capítulo 12, verso 25, que una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, un hogar que se divide, hermanos, no puede permanecer, no va a lograr sus metas. Una casa dividida va a ser destruida. ¿Cómo está tu familia, mi amado? ¿Cómo está tu hogar? Quiero enviarle saludos a nuestro hermano, a nuestra hermana Tita de Cruz, ¿verdad?, que nos está escuchando. Dios me la bendiga, hermana Tita, hermana Sandy Suárez. Dios me los bendiga. Estamos hablando acerca del tema, pues, ¿cómo está tu familia? Y en este momento estamos hablando de la preferencia de Isaac por Esaú y la preferencia de Rebeca por Jacob. Entonces, a veces espero que nosotros no tengamos ese problema, ¿verdad? Porque en una ocasión a mí mis hijos me hicieron una pregunta y la verdad la contesté mal, la contesté muy mal. Y les pido perdón por haber contestado de esa manera. Me preguntaron que si
cuál era el hijo que yo más quería. Y entre ellos tienen el concepto, ¿verdad? Que la preferida es Andy, ¿no? Pues la preferida es Yami porque es la más pequeña. La preferida es Auri porque es la que más se parece a su papá. La preferida es, ¿cómo se llama? José Edwin, el preferido, porque él siguió los pasos de su papá como pastor. Y entonces, hermanos, ellos tienen una idea, ¿verdad? Pero a veces están equivocados. Y yo quiero decir esto, que el amor de un padre, de una madre, no debe estar, ¿cómo le diré? No debe estar volcado hacia uno solo de los hijos. Hermanos, la Biblia dice, y vamos a volver acá, que Rebeca le dijo a Esaú, perdón, a Jacob: ahora bien, hijo, le dice, hazme o escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Recuerde que Isaac ya no veía. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Hay una diferencia, pues, entre los hijos. Entonces, dice: si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo. Y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Entonces la mamá, la mujer, ¿verdad?, tomando una iniciativa a espaldas de su marido, le dice: hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Le contestó su madre: tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Si analizamos aquí, hermanos, la actitud de Isaac no era correcta. Y la actitud de Rebeca tampoco era la correcta. Yo creo, ¿verdad?, que la actitud hubiera sido ponerse de acuerdo entre entre Isaac y Rebeca y tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, no había comunicación entre ellos. Entonces, Isaac quiere hacer su voluntad y Rebeca, por su parte, también. Claro que Rebeca se va por, vamos a decirlo así, por lo que Dios había dicho acerca de Jacob y de Esaú. O sea, Rebeca está más cerca de la actitud correcta. Entonces, Jacob fue a buscar a los cabritos y se los llevó a su madre. Y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Ya ella sabía cómo, por dónde le podía llegar, ¿verdad?, a su marido. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú. O sea, una ropa, hermanos, miren la mentira y cómo iban a engañar a Isaac, la cual tenía en casa, dice. Y con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello. Y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Y Jacob se presentó ante su padre y le dijo: padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Como que Isaac se daba cuenta, ¿verdad?, de que algo no andaba bien, ¿verdad? Porque dicen que las personas que pierden la vista, hermanos, desarrollan el sentido del olfato, pero también desarrollan otros sentidos. Entonces le dice: soy Esaú, tu primogénito. Le contestó Jacob: ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Todo, hermanos, está, ¿verdad? El propósito es una bendición. El fin es la bendición. Y entonces hay gente que dice: los medios no importan, lo importante es el fin. O sea, el fin justifica los medios. Entonces, aquí lo importante era la bendición para Jacob.
pero los medios eran la mentira, hermano. Entonces, a veces para lograr alcanzar algo hay gente que miente, ¿verdad? Y esa mentira le va a traer consecuencias. Y si nosotros leemos toda la historia de Jacob, hermanos, a Jacob la vida misma, ¿verdad? Dios, por medio de las circunstancias, le enseñó pues que por medio de la falsedad, por medio de la mentira, no se llega a ninguna parte, aunque Dios lo bendijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de verdad eres o no mi hijo Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Miren cómo reconoció la voz de Jacob. Pero aquí, hermanos, estamos viendo pues que está cayendo en la mentira Isaac. Pero todo esto, hermanos, por no tomar en cuenta a su esposa, por no tomar en cuenta a sus hijos. Entonces, la mujer tiene que buscar, ¿verdad? Busca otras formas de lograr la voluntad de Dios, pero por medios que no son ¿cómo les diré? Tan recomendables. Entonces, así que no lo reconoció, dice, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, le respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras, el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Y empezó a bendecirlo, hermanos. Entonces, esta historia es una historia que verdaderamente pues vale la pena estudiarla y encontrar, hermanos, las enseñanzas que hay para nosotros, ¿verdad? La actitud prepotente, autoritaria, esa actitud, hermanos, autosuficiente de Isaac, de no tomar en cuenta a Dios para tomar decisiones, esa actitud egoísta, individualista, hermanos, sin tomar en cuenta lo que pensaba Rebeca, que era la esposa. Eso trae consecuencias, es un problema porque, hermanos, llega incluso a dañar la relación entre los hijos. Fíjense que la Biblia dice que Jacob y Esaú fueron marcados por la historia o por las malas decisiones de sus padres. Y pudieron, y ellos, hermanos, mire que la Biblia dice que Esaú quiso matar a Jacob. Él hizo lo posible por matarlo, pero como su padre estaba vivo todavía, dice la Biblia que después de haberlo bendecido, hermanos, llegó Esaú. Y entonces, hermanos, dice que ya le había dado la bendición a Jacob. Entonces, en estos versos que ahorita voy a leerle, nos dice pues la palabra del Señor que, hermanos, que Esaú dijo que iba a matar a su hermano. Entonces, eso Esaú dice, pues guardó rencor a Jacob, allá en Génesis 27:41, a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, mire, la Biblia al día dice, a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, ya va a morir mi papá, y después de eso mataré a mi hermano. ¿Qué pasó, hermanos?
que cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Hermano, eso trajo consecuencias. Dos hermanos se dejaron de hablar y tenían uno de ellos el deseo de matarlo, la amargura le estaba corroyendo el alma. Entonces, hermanos, lo bueno de esto es que Jacob y Esaú, hermanos, le dieron buen fin a la historia. Aunque Jacob y Esaú fueron marcados por esa historia de su familia y pudieron dar seguimiento a los errores cometidos por sus padres, dice la Biblia que no lo hicieron. No lo hicieron. Jacob tuvo un encuentro transformador con Dios. Jacob todo lo había adquirido, ¿verdad? Por medio de engaños y por medio de estrategias humanas. Pero, porque Jacob significa suplantador, Jacob significa rebelde. Pero cuando Jacob tiene un encuentro con un ángel de Jehová o con Dios mismo, hermanos, entonces ese encuentro trae una transformación para su vida. Antes era suplantador, antes era el rebelde, antes, hermanos, era el que tomaba las cosas, ¿verdad? De una manera, con métodos equivocados. Pero ahora sería un hijo de Dios, ahora sería un siervo de Dios. Dejó a un lado su orgullo y se humilló delante de Esaú. Y eso es una historia la verdad, muy preciosa, que le invito, hermano, para que usted la lea, ¿verdad? La historia de Jacob, la historia de Isaac. Dice la Biblia que Jacob y Esaú se reconcilian. Jacob tenía miedo de su hermano, pero Esaú, sin rencor, hermano, humildemente corrió a su encuentro, dice la Biblia en Génesis 33:4, y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. De esta manera cambiaron la historia de su familia. Joven que me escuchas, tu hogar ha sido de problemas, de conflictos. Tu padre, tu madre han tenido problemas. ¿Cómo está tu familia? Si tu familia vive como esta, ¿verdad? Yo te presento hoy al que puede transformar los corazones, al que puede transformar los hogares. Es Jesucristo. Hay un coro muy hermoso que dice, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Verás qué feliz se vive. Verás qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Entonces, ven a Jesucristo. Él va a cambiar tu lamento en gozo. Él va a cambiar tu vida. Si fuiste dañado, fuiste lastimado por actitudes que tus padres tuvieron, ¿verdad? En tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud. Hoy el Señor quiere sanar tu corazón. La Biblia dice que si nuestro padre o nuestra madre nos abandonaran, Jehová con todo nos recogerá. Hoy puedes aceptar a Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Mujer, si tu esposo, ¿verdad? Es un hombre autoritario, un hombre violento, lo primero que hay que hacer es buscar de Dios. Busca de Dios. Pero tampoco, ¿verdad?, aceptes la violencia como algo normal dentro de tu hogar. Si en tu hogar hay violencia, mejor, ¿verdad? Busca la manera de arreglar esos detalles. Si es por tu actitud que se forman aquellos problemas, pues entonces no busques pleitos, sino busca a Dios. Si lo que tienes en tu hogar es problemas porque aquel hombre pues le gusta golpear, pues desafortunadamente, ¿verdad? Eso es un delito. No puede permitirlo usted que su marido le siga golpeando, le siga maltratando. Si su esposo o su esposa ha dicho, sabes que ya no te amo, ya no te quiero, tengo otra persona, pues entonces es momento, ¿verdad?, de decir adiós. Usted, dice la Biblia, hermanos, que a paz nos ha llamado el Señor. No estoy promoviendo el divorcio,
Yo estoy aquí predicando la palabra del Señor con el propósito, hermanos, de que los hogares se unan, busquen de Dios, pero hay situaciones en los hogares que no podemos resolver pasivamente, ¿verdad? Esperando a qué hora va a venir el hombre para golpearme, a qué hora va a venir este hombre para insultarme. No. Y que tus hijos sigan viendo la violencia en el hogar no es correcto, no lo tienes por qué soportar. Entonces hay autoridades a las que hay que dar parte, pero si tú quieres que tu hogar tome un camino distinto, tienes que buscar tú el camino del Señor. El Señor quiere traerte paz. Dios está enviando un mensaje profético a las familias antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios quiere que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Y Dios quiere que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Dios quiere que vuelva el corazón del esposo hacia la esposa. El corazón de la esposa hacia el esposo. Malaquías 4, 5 al 6 dice, no sea que él venga a herir la tierra con maldición. Entonces, mis hermanos, yo en este momento, ¿verdad?, voy a dar paso a, no sé si usted tiene algún comentario. Aquí les estoy escuchando, les estoy viendo, pues estoy leyendo. Hermana Sandy Suárez, hermana Tita de Cruz, hermana Beatriz Camus, Almita Estrada, Alma Rangel. Si usted tiene algún comentario, puede escribirlo y pues estaremos platicándolo, ¿verdad? Yo creo que el Señor tiene un propósito para la familia. Bien, si no hay comentarios, vamos a pasar en este momento a la oración. Yo quiero orar por su hogar, quiero orar por su familia, quiero orar por su hogar. Que el Señor bendiga cada hogar, cada familia de México. Padre eterno, en el nombre de Jesús estamos intercediendo por los hogares, por las familias. Ten misericordia, Señor. Enviamos desde aquí una palabra, Señor, de liberación, una palabra de sanidad, una palabra de victoria, una palabra, Señor, de bendición sobre la vida de los matrimonios, de los hogares, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo las vidas, Señor, de aquellos que escuchen, Señor, este audio, y que, Señor, reprendas todo espíritu, Señor, que trae violencia, todo espíritu del diablo sea reprendido, que el Señor lo reprenda, que cada hogar sea tocado por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, y haya victoria, Señor, en cada hogar. Dios les bendiga, estimados hermanos. Estamos para servirle. Dios les guarde. Se despide de usted un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Los descalabros emocionales personales, Los ciclones que azotan los hogares. las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, El correr de sangre por los medios de comunicación. las lágrimas de mujeres que luchan por su familia. Los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia!